una lucha que hemos empezado. El maestro Jorge Luis García Ruiz es español, madrileño, investigador de aquí de la UNAM San Antonio, miembro del Ateneo, y él ha estado investigando el origen de Texas, si es con J, con X y los porqués, y eso pues es una bomba atómica porque vamos a tener que revisar la historia de Texas, porque no nos han dicho la verdad, y eso es lo que buscamos, la historia en toda su verdad, llegar al hueso, ¿verdad? Y no importa que fulano se lastime o perengano, lo interesante es la historia como fue. La historia fue una. Entonces cuando dicen la historia lo escriben los vencedores, pues los vencidos también tenemos que estudiarla y decir, bueno, pues nos ganaron, pero la verdad fue esta, ¿verdad? No importa que Santana nos haya traicionado, el hecho es saberlo. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias, también nos ha ayudado mucho aquí en la organización. Bienvenido. 20 minutos. Bueno, la verdad es que no sé si decir buenos días o ya voy más tarde. Yo sé que estamos todos muy cansados, vamos a tratar de que sea menos y vamos a tratar este tema. Bueno, el posible origen de la palabra, del nombre de Texas. Si es con X, si es con J, vamos a revisar un poquito todo. Entonces, la versión oficial es algo como esto. Yo no les pido que lo lean. Esto sirve para simbolizar, ¿no? Esto es un resumen del capítulo de Bolton de 16 páginas en el que justifica por qué la palabra Texas viene de Texas, ¿no? Entonces, lo que nos dice todo esto es una mezcla de todo, pero no aclara nada, no toma ninguna posición, esto está muy indefinido, no sabemos, quizás, pero realmente sí, como voy a demostrar ahora, sí está definido totalmente. Entonces, lo primero que tenemos es la primera frase de arriba, es importante. La palabra Texas, actual Texas, si yo pronuncio esas palabras en español, Texas, Taixas, Texías, Tecas, Techan, Texas, Techas, cada palabra es distinta una de la otra. Porque el español, presumo de que es una lengua perfecta, entonces tenemos un sonido para cada letra y una letra para cada sonido, al contrario que los ingleses, en el que palabras con distinta grafía suenan igual, ¿no? Entonces, para ellos es posible que esa colección de palabras pues proveniesen de la misma. Ahora vamos a demostrar que eso no es así. La otra parte importante es que la referencia que se hace es que la palabra Texas, el origen del estado de Texas, proviene del nombre de Texas, proviene del encuentro que Fray Damián de Massanet tiene en 1689 con los indios Texas, que él define como Texas. Todo se remite a ese momento, 1689. Es una fecha. Por último, nos dice que Fray Francisco Casañas de Jesús María, uno de los misioneros que iba con Damián de Massanet, pues corrige los erróneos reportes que habían hecho el resto de los frailes. Casañas tiene la razón y los otros están equivocados, según la versión oficial. En 1905 ya se nos dice, para los que no estén familiarizados, pues aquí ponemos el nombre del autor, esto es una referencia bibliográfica, el nombre del autor, el año en el que publicó y la página en la que se puede encontrar la referencia. Muchos de los que aquí estamos no usamos este tipo de referencias, ¿no? Ya sabemos lo que es, pero hay gente que no lo sabe cómo identificar. Entonces se dice que en la actualidad se da por aceptada, en 1905, perdón, este señor decía en 1905, aceptada la versión del origen del nombre Texas como palabra indígena que significa amistad. Este es un posible una pintura, un posible encuentro de Hernando de Soto con los indios en la zona cercana al río Mississippi. Así funciona el enlace.
Vamos a ver primeramente cómo suena esa famosa palabra indígena. Entonces, hoy en día en Internet pues los investigadores tenemos mucha suerte porque sin movernos de casa no nos hace falta ir a la biblioteca, a la librería. Podemos encontrar muchos documentos de forma electrónica. Esta es la palabra, tasha. Sonido. Pon el micrófono. Sí, soy. Bien, lo que hemos oído es pues como los indios que se denominaron por los españoles Texas. Unos desaparecieron refugiándose en México y otros llegaron hasta Arkansas. Pues en una reserva de Arkansas hay alguien de esta tribu que ha hecho el favor de poner en internet cómo sonaba su idioma. Lo que estamos oyendo, un castellano lo podría transcribir de la siguiente manera: como techa o como teisha, que es tal como suena. Pero el estado se denomina Texas. Entonces, no suena igual, ¿verdad? Un angloparlante puede decir, bueno, si total es una letra. En inglés tenemos muchas palabras en las que cambia una letra, pero no cambia la pronunciación, solo es una letra. No, en español cambia totalmente la pronunciación. Entonces, la distancia fonética que hay entre Teisha y Texas es muy grande. Es grandísima. Este es el recorrido que hizo Hernando de Soto. Los españoles que fueron de las dos expediciones, muchas expediciones que entraron en Texas. ¿En qué año estamos hablando? Esto es de 1539 a 1542, es la expedición de Hernando de Soto. Entonces Hernando de Soto entró por la Florida, recorrió toda esta parte y ya aquí tomó contacto con el río Mississippi, con las tribus del río Mississippi. En un momento, en esta parte, pues Hernando de Soto muere y continúa la expedición, la continúa Luis de Moscoso, y Luis de Moscoso recorre toda la parte de Texas. Aquí algunos historiadores piensan que llegaron hasta San Antonio. Su expedición fue una expedición de ida y vuelta, llegaron hasta San Antonio, no encontraron la manera de bajar hasta la Nueva España y se dieron la vuelta. Pero esta Y que tenemos aquí es importante. Aquí es cuando toman contacto con las tribus Caddos, concretamente con la Sinai, que vamos a estudiar. Y después pues ya volvieron, construyeron sus barcos y bajaron por el río Mississippi. Esto tiene importancia porque esto es en el año 1542, cuando ya ellos se van de allí. Entiendo que como europeos pues no pueden llegar y reclamar las tierras solo por, ¿no? Allí hay indígenas viviendo. Pero curiosamente, en 1684 llega el Sieur de la Salle, francés, sube por el Mississippi y a partir de ahí todos los mapas, el tamaño de la Luisiana es enorme. Entonces, 150 años después de que ya españoles estuviesen por ahí, no vamos a entrar en discutir si podían reclamar el territorio o no lo podían reclamar, pero bueno, estuvieron ahí, podrían haber reclamado el territorio. Llega un francés, se estrella en esta costa, se lo comen los indios y Francia desde ese momento reclama la posesión de todo Texas. Esto es otro error que seguramente trataremos en el año que viene, de por qué hay 6 banderas. La bandera francesa no tendría que estar, porque nunca reguló el territorio de Texas. Nunca lo reguló. Ni queda rastro de los franceses. En la toponimia, en ningún sitio queda rastro de los franceses. Que ahora Texas defienda que hay 6 banderas y que los franceses estuvieron ahí. Pues si yo ahora mismo que voy de turismo a Nueva York, no voy a reclamar la Gran Manzana. Es absurdo. Llegaron los franceses a ese territorio,
supuestamente ya estaba en posesión de los españoles, y llegan ellos y lo reclaman como suyo, ¿no? Pues, la sal. Bueno, en francés es la sal, sieur de la sal. Esa es la principal cuestión que tenemos aquí, que la trataremos el año que viene. Bueno, vamos a hablar de la historiografía. Los tres frailecitos en los que nos basamos en los documentos que escribieron para la historia, pues son Fontcuberta, Massanet y Casares. Esto es importante porque aquí en un periodo de tiempo, hasta que llega el siguiente cronista, que es Espinosa, Espinosa no tiene contacto con ninguno de ellos. No tiene contacto. Entonces Espinosa lo que hace es leer a los otros. ¿Qué quiere esto decir? Que tanto Espinosa como Morphy son fuentes secundarias. Son fuentes primarias de lo que ellos vivieron, pero como estaban relatando lo que habían vivido otros cronistas, son fuentes secundarias, no son fuentes primarias. Esto es importante para eso. Morphy, como vemos, tampoco tiene contacto ni con Espinosa ni con Casañas. Espinosa muere en el 755 y Morphy llega en el 760. ¿Qué nos dice Fray Miguel de Fontcuberta? Es uno de los tres frailes que hemos visto, los tres cronistas, que se quedaron en Texas para la fundación de la misión de San Francisco de los Texas, la primera que se fundó casi en la frontera con la Luisiana. Nos dice, era mallorquín, esto es importante también, era mallorquín. Entonces, los españoles, a lo mejor en México no se tiene ese conocimiento, pero los españoles tenemos distintos lenguajes en España. Y los mallorquines hablaban, yo no comparto que sea catalán, pero es muy parecido al catalán, ¿no? Y hablaba también castellano, era bilingüe. Entonces, Fontcuberta en el año 1691 nos dice que describe la palabra como techas. Hemos recordado como castellano, pues podría transcribirla como techas. No la transcribe como catalán, la transcribe como castellano. Llega Fray de Massanet, que es la fuente primaria, que es el que tiene el contacto con los indios. Y Fray de Massanet escucha techas. Esto además tiene su aquel, porque esta es la versión que da también de Massanet, que tiene el contacto con los indios. Y entonces aquí nos dice que fuimos con el indio a la ranchería que dijo, llegamos como a las 3 de la tarde, luego que los indios nos sintieron, ganaron el monte y nos dejaron la ranchería y los perros cargados que como huían no pudieron arrearlos a prisa. El mismo indio que nos guiaba, las expediciones españolas llevaban indios, además de frailes, militares, llevaban indios también. Los guiaba, llamó a los indios y les dijeron que no tenían miedo. Salieron algunos de entre ellos, los cuales nos abrazaron y nos decían techas. Yo me imagino los pobrecitos indios viendo esa columna de 100 y pico soldados, pues dirían, no me dispares, techas. ¿Qué quiere decir amigos? Entonces, en esta misma carta, la vamos a ver ahora, también de Massanet, abajo dice los indios Texas y los dichos Texas. Entonces, cuando también de Massanet, toda la versión oficial nos remite a este momento, el año 1689, en que también de Massanet se encuentra con nosotros, escucha las palabras techas y dice, a partir de ahora el estado se va a llamar Texas. No, porque en ese momento, 2 renglones más abajo, los indios Texas ya eran conocidos. Esta es la carta original. Vemos que techas, que quiere decir amigos. 2 renglones más abajo, con los indios Texas, con los dichos Texas. Yo no discuto, porque los lenguajes es algo vivo, que va evolucionando. Entonces no discuto que de Texas se pueda pasar a Texas, pero es una evolución que requiere años, siglos, para que las grafías se modifiquen y lleguen a cambiar tanto. Qué casualidad que también de Massanet esa evolución la hace en 3 renglones. Recordamos lo que nos decía Fray Francisco Casañas al principio, ¿no? Que, lo que dice la versión oficial, basada en Bolton, nos dice que Francisco Casañas corrigió las otras porque eran erróneas. O sea, lo que dijo Massanet es erróneo y está en primera persona, es un documento. Pues aquí
tenemos la carta de Massanet que dirige al virrey de México, y vemos esta provincia de los Texas. O sea que el mismo Casañas, que ahora veremos cómo es el que comete el error, ya reconoce la provincia de los Texas en 1690. Ya se denominaba provincia de los Texas. Esta es la declaración de Francisco Casañas en el 1691, un año después. Advierto que este nombre de Texías, al principio de la carta dice Texas, y luego ya la ha cambiado a Texías. Fray Francisco Casañas era catalán. Entonces, yo lo que entiendo es que este Texías está escrito en catalán. Y Massanet lo escribió en castellano. Era una transcripción totalmente distinta. Y entonces esto lo vuelvo a repetir, Texías, y finalmente dice provincia que en la Nueva España llaman Texías. O sea que él ha podido cometer el error, pero en la Nueva España ya se conocía que la existencia de la provincia de los Texas. El error, o sea, el origen no es para el momento en que Massanet se encuentra con los indios. Fray Isidro Félix de Espinosa, esto es interesante porque en su lectura relata lo que ha leído de Massanet y le añade cosas de su propia literatura, ¿no? Ya no eran indios que se meten en el bosque, sino que dice que los indios que dicen Texías son los indios Asinais, los indios conocidos como Texas. Ya, Fray Isidro Félix de Espinosa es nacido en Querétaro, pero él recoge la grafía, el error de Casañas lo recoge, Texías. Estamos hablando, ¿verdad? Casañas es el que cambia la grafía de Texas a Texías, la cambia, y Espinosa ya la recoge en su versión, una versión que está ampliamente modificada, ha añadido cosas de su propio criterio y ha juntado la versión de Fontcuberta y Massanet con la de Casañas.